Buenas noches, estamos en vivo en la televisión pública pampeana. Esto es La Parte y el Todo, el programa que intenta analizar temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Hoy vamos a conversar con el secretario de Trabajo de la provincia, Marcelo Pediontá, sobre los últimos guarismos del desempleo y el empleo en la provincia de La Pampa. También vamos a hablar con Roberto Taragüí Rodríguez, quien ha publicado en estos días un trabajo muy interesante sobre los resultados de los censos y la evolución de la pobreza en La Pampa en los últimos 42 años. Pero ahora estamos con Ricardo Baraldi, subsecretario de Asuntos Agrarios. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo está el clima agropecuario con el fin de la barrera comercial que 22 años se pidió? Exactamente, como vos lo decís, bueno, venimos de tener la noticia de que se abre la barrera, si bien lo publicó el boletín oficial del SENASA. Nosotros al momento de enterarnos, si bien sabíamos que extraoficial que ya se iba a levantar había habido un amague hace mes y algo, exactamente, ¿no? Esto empieza con un amague, como decís vos, hace más de 90 días, donde de un día a la mañana pareció que se levantaba, nosotros sin informaciones, toda informaciones periodísticas. Justo el día que había una votación que necesitaban los votos de Río Negro. Exactamente. Dieron marcha atrás. Algo eso se entendió, se supo, se festejó esa medida en todos lados, no solamente en La Pampa, sino todos los frigoríficos de provincias más al norte, y a las horas se bajó, se volvió a frenar. Sí, motivos políticos legislativos. Exactamente. El gobierno necesitaba los votos de Río Negro, así que... Exactamente, y ahí es como nosotros planteamos desde el Ministerio de la Producción, que lo planteó el mismo gobernador Sergio Silioto, donde él indicaba y decía que quedaba mucho más en claro que era netamente política y no era una barrera sanitaria. Y ni siquiera comercial, ¿o sí? Y ni siquiera comercial porque para el rionegrino quizás era comercial porque el negocio era solamente de ellos, unos pocos que hoy manejaban todo lo que es el Eso sí que tenían ganadero. El ternero atado, la vaca, el ternero y el novillo atado, ¿no? Ahí coincidía bien ese dicho. Y bueno, y ahora finalmente, entre ese periodo, se armó una mesa consultora, donde estuvieron todas las provincias, exceptuando La Pampa, si bien La Pampa es Patagonia. También hicimos un reclamo. Lo quisimos entender un poco que... ¿Qué fue? ¿Por brutos o por interesados en que La Pampa quedara en segundo plano? Que no invitan a La Pampa a una reunión sobre la barrera en la Patagonia, ¿no? Sí, yo creo que fue doblemente intencionada. Nosotros lo tratamos de entender que la invitación... O sea, no fue por brutos. Porque hay mucha gente que cree que la Patagonia termina en el río Colorado. Exactamente, no, pero nosotros creemos o lo quisimos entender que no íbamos a esa reunión porque somos los de la Patagonia que necesitábamos pasar, somos los únicos de la Patagonia que teníamos distintos estatus. Y ellos iban a hablar, digamos, de defender su estatus. Era un poco estar ahí como de árbitro y muchas veces, bueno, en situaciones complejas. De esa forma lo quisimos entender. Más allá de eso se hicieron los reclamos del Ministerio de la Producción a través de la señora ministra, los mismos reclamos hizo el señor gobernador. Se continuó, mientras se consultaba, dijeron que habían hecho una consulta a lo que es a Chile y a Unión Europea, donde eran básicamente los mercados que más capitalizados tienen la Patagonia. Tanto Chile respondió rápido, que ellos no tendrían problema de estar recibiendo ese tipo, digamos, la carne con vacunación. Unión Europea tardó un poco más, tomó la decisión que también lo aceptaba. O sea que, a ver, era un mito entonces de que iban a perder esos dos mercados, y después finalmente Chile y la Unión Europea, que eran los mercados patagónicos que necesitaban cierto estatus, o sea, si responden en el transcurso de ¿cuánto? ¿De unos días? ¿De una semana? Sí, Chile fue el que más rápido respondió, y Unión Europea hizo una consulta a la OMSA, la Organización Mundial de la Salud, y la OMSA ya había declarado, y hoy para el mundo la Argentina es libre de aftosa, tiene un solo estatus, libre de aftosa, con vacunación y sin vacunación. Entonces, a ver, la discusión era acá, entre provincias, algo totalmente... ¿Y el estatus cambia o no cambia, con vacunación o sin vacunación, al sur de la barrera del río Colorado? No, ahora va a seguir igual, se abre, lo único que La Pampa, nosotros seguimos libre con vacunación. Con vacunación, exactamente. Que ese es otro tema que también ya estamos planteando y se está planteando, digamos, hasta cuándo vamos a vacunar de aftosa, cómo vamos a seguir. Hoy en día
era algo bastante ilógico. Parte del sur de Brasil dejó de vacunar de aftosa. Científicamente está probado que la vacunación tiene algún efecto, porque digo, detrás de eso he leído algunos artículos, no los adhiero ni los rechazo, que dicen que detrás de la vacunación hay un gran negocio de laboratorios, intermediarios, vendedores, ¿no? Exactamente. Algunos hablan de fundaciones también, que acá han cumplido una tarea bastante buena, ¿no? Sí, exactamente. O sea, sabemos lo que es la vacuna, sabemos el trabajo que hizo la vacuna cuando entró la aftosa. La única forma de pararla fue en el año 2000. Claro, exactamente. Con la vacunación, hoy en día, después de tantos años que se vacuna... 25 años, un cuarto de siglo. Exactamente. Desde el último brote sí, aquí en La Pampa. Tal cual. Entonces, bueno, hoy ya se está planteando, el SENASA, que es la policía sanitaria del país, ya está haciendo diferentes tratativas. Hoy en día nosotros, hará 15 días, estuvimos en Bolívar, en un congreso de sanidad organizado por CARVAP, donde estuvimos con las autoridades del SENASA. Se están haciendo distintos trabajos porque, como te vuelvo a comentar, en el sur de Brasil se dejó de vacunar con aftosa y ellos estaban ingresando carne al sur. O sea, estaba entrando carne de Brasil a Río Negro, a la Patagonia, a Río Negro. O sea, acá nomás cruzando Casa de Piedra, en General Roca, Río Negro, había góndolas que había carne. Una contradicción, una inconsistencia. Y sí, totalmente. Nosotros estamos ahí cruzando un puente. Entonces, muchas veces eso era lo que se estaba reclamando. Hoy en día se abrió. Quedó abierta ya desde el día lunes, donde solamente podemos pasar lo que es el tema del hueso plano, se pueden pasar en lo que es todo el tema de achuras. Asado sería, ¿no? Claro, el costillar. Asado, achuras. Sí, asado, achuras, las achuras con un packaging como lo indica, con doble, eso hasta ahora no se doble podía. Térmico. Eso se estaba pudiendo, pero era con un solo packaging. Ajá. O sea que ahora le pusieron como más medidas de seguridad. Y también se puede pasar, que en la primera resolución había salido todo lo que es material reproductivo. No se puede pasar el animal en pie, pero sí se puede pasar lo que es todo el tema para inseminación y ya sea también para trasplante. La inseminación no contagia. De óvulos. Sí. No, porque lo que pasa es digamos, el material. Hoy lo que contagia, digamos, es el hueso redondo, que tiene médula. Básicamente. Ese es el que puede contagiar. Claro, que es el caracú. Claro, el famoso caracú. O sea, todo el corte pistola, por así decirlo, toda la paleta y todo el cuarto completo con las patas. El puchero de ellos tiene que seguir haciéndose con la carne de ellos. Tal cual. Bueno, y hoy en día... Eso es un corte residual dentro del valor, ¿no? Sí, lo que pasa que más allá... Sí, hoy sería el corte que menos valor tiene para nosotros. Claro. China lo paga muy bien. ¿Ah, sí? Claro, son cortes que nosotros... A ver, yo siempre digo, y cuando tenemos reuniones con los productores, como se come, digamos, el lujo de carne que nosotros comemos acá en la provincia de La Pampa, es totalmente distinto. Muchas veces ahora todas las preguntas que nos han hecho en distintos medios ronda a ver si va a haber gran diferencia de precio ahora en el sur. Si el precio va a bajar allá o va a aumentar acá. Exactamente. O va a quedar en un nivel intermedio. Yo creo que va a quedar en un nivel intermedio. Río Negro no lo va a sentir tanto el impacto porque a esa carne hay que ponerle el flete. Hoy en día el flete, el transporte está caro. Lo que sí van a tener gran diferencia y lo que se va a notar es en la calidad. Hoy van a estar pagando un producto... Hay mejor calidad en la carne que le podemos mandar de La Pampa allá. Exactamente, primero por las condiciones agroecológicas que tenemos. ¿Qué volumen, de acuerdo a lo que manejan los frigoríficos pampeanos sumados y de lo que pueden comercializar aquí en La Pampa y afuera, qué porcentaje del volumen que nosotros tenemos como capacidad de producción puede pasar o hay expectativa de que pase ahora el río Colorado y tenga el mercado patagónico? Y ahora se va a notar el volumen, porque hay muchos frigoríficos que tienen, digamos, ya el producto. Hoy la provincia de La Pampa, estamos a nivel país, somos entre la segunda y tercera provincia en lo que es de calidad de frigorífica y de puntos de exigencia sanitaria a nivel mundial. O sea, tenemos los mejores destinos del mundo con distintos tipos de carne, con nuestro frigorífico. Y lo que quedaba, que era lo más barato, que el mundo no lo come, el costillar, era lo que estaba quedando. Claro. Yo digo nuestro frigorífico, pero en realidad son de empresas, ¿no? Exactamente. En realidad frigoríficos que dan trabajo a pampeanos. Sí, hay una crisis en los frigoríficos y está claro de que cuando uno habla con gente que está ligada al sector, te dice, bueno, suspendimos
o hay trabajadores que están con esos Sí. regímenes que tienen el trabajador de la carne. Esto puede hacer que se normalice, entre comillas, la contratación de personal, la cantidad de horas. Sí, te vuelvo por ahí a repetir lo que nosotros hemos podido hablar con la industria. Es como decís vos, estamos en un periodo donde la industria frigorífica está totalmente deprimida, con estos sistemas de corte de horarios que tienen, como trabajan los frigoríficos. Hoy lo que Pero lo que va a habiendo ayudar tanta esto, demanda a nivel internacional, ¿por qué estamos sufriendo, por qué sufre la industria frigorífica pampeana y argentina? Sí. ¿Es por el dólar barato? es por el dólar, es multifactorial. Es por el dólar, bajó el poder adquisitivo de la Sí, gente es el más bajo disminuyó. de la historia argentina. Venimos de sí. una gran sequía, donde hoy el producto Los termina rodeos. siendo más caro, los rodeos se achicaron. Nosotros estamos teniendo valores de la última vacunación y la provincia de La Pampa vamos a tener casi el 10% menos de hacienda según los últimos datos que estamos teniendo. Eso es gran cantidad. Entonces, cuando uno ve la disminución del tema de la Del industria rodeo. frigorífica y del Ajá. rodeo, termina siendo multifactorial. Entonces hoy yo no creo que los frigoríficos tengan que contratar más gente para poder abastecer el sur, simplemente lo que les va a hacer, le va a hacer equilibrar un poco la balanza económica que tienen. Los porque va a ellos ya aliviar de tienen una carne. situación de ajuste que Claro, tienen. ya tienen la carne acopiada. Acá los que mejores van a tener resultados va a ser el frigorífico de Speluzzi, porque es de una cadena de supermercados Claro, que es de la de la Patagonia. anónima, ¿no? Exactamente, que es de la Patagonia. Entonces ellos son los primeros que lo festejaron. Claro. Pues a ellos les sirve muchísimo. Entonces, hoy yo ojalá que pase, que los frigoríficos dicen, tenemos que volver a completar los turnos, tenemos que dar mucho más mano de obra, que haya más circulación, digamos, de camiones, que se puedan mover guía, que se anden los lavaderos. Pero hoy los frigoríficos tienen carne acopiada. Muchas veces también cuando uno habla con la industria era, con todo el trabajo que se hace a través de las industrias, digamos, podía salir, digamos, un precio un poco más subsidiado de los costillares para la provincia de La Pampa. Como todos son empresas, es un negocio, es un ida y vuelta, pero bueno, en la provincia de La Pampa, más allá de festejarlo por la parte de la industria, se festeja por el logro, digamos, el logro político, por así decirlo. Es un logro que esto Sí, viene sí. El hace... primero que advirtió de que esa barrera no tenía un sentido sanitario fue el ex gobernador Carlos Berna en su momento, Exactamente. que dijo, esto es una barrera comercial, y a partir de ahí quedó instalado eso, Quedó ¿no? instalado y hubo diferentes reuniones con diferentes actores en ese momento, desde el gobernador Carlos Berna con los ministros que pasaron, ya sea con Ricardo Moralejo, con Abelardo Ferrán, hoy con la ministra Fernanda González, el gobernador Sergio Silioto, nunca pararon de tener este reclamo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos los datos reales, teníamos los estudios, contábamos con la cantidad de carne clandestina que estaba pasando. Entonces, Sí, la barrera sanitaria en realidad estaba provocando un problema sanitario severo, porque auto o camioneta que pasaba con costillares sin ningún tipo de evaluación sanitaria ponía en riesgo a la población, ¿no? exactamente, era mucho más peligrosa. Y no de aftosa, de otras cosas peores. No, tal cual. Ricardo, hace unos días escuché un informe de un sector del campo, no me acuerdo cuál, no de las agrupaciones gremiales, sino de una institución que mide la carga impositiva sobre el campo. Y afirmaba que con la reimplantación de las retenciones del presidente, que se iba a cortar un brazo antes de aumentarlo, Sí. y que hoy ya no debería tener ninguno de los dos, ¿no? Decía que la agricultura tenía hoy un aumento que hace que sea, digamos, mucho más beneficioso, salvo en la zona núcleo, la ganadería que la agricultura. Eso se da en La Pampa, digamos, explotaciones agropecuarias que están evaluando pasar una parte de su producción a ganadería en vista de estos precios y de la apertura de la barrera, y que la agricultura pueda comenzar a declinar, no digo sustancialmente, pero sí que haya un movimiento en ese sentido. Sí, hoy digamos, lo que decís vos es una evaluación real, uno hoy en la provincia de La Pampa lo está viendo. La verdad que cuando salieron a hablar las entidades gremiales con el tema de la baja de retenciones,
ya se sabía que iba a pasar esto, porque ellos dijeron que iba a ser por unos meses, la prorrogaron unos días más y hoy volvió a lo mismo que estaba anteriormente. Hoy las asociaciones gremiales lo ven como malo, porque entendieron que fue una medida buena en ese momento. Hoy no fue así. Y lo que respecta a agricultura versus ganadería, hoy la ganadería está pasando por uno de los mejores momentos. Lo peor que hoy nos está afectando es un poco el clima, pero hoy cuando vamos a valores... O sea, el productor ganadero hoy está bien. Está viviendo... Hoy está bien. Hoy para que te des una idea, hoy una vaca está entre 800 y $1.000. Históricamente nunca una vaca valió... ¿Cuál es el precio histórico de una vaca? Y el precio histórico, calculale de... Vaca, estamos hablando de novillo, Sí, no, estamos hablando de un la promedio, vaca, de la vaca en general, pero siempre fue un 30-40% menos. Y esto es muy cíclico, entonces... O sea que lo que la agricultura soporta como retenciones, hoy la ganadería lo está teniendo como plus de precio. Lo está teniendo como plus de precio, y también porque hoy el tema de los insumos ganaderos están más económicos que los insumos, los agroinsumos para las implantaciones. Pero hoy, ¿están dolarizados también los insumos ganaderos sí, o no? Están todos dolarizados, pero a lo que voy es que hoy es difícil también reconvertirse. Hoy un campo agrícola, uno dice, sí, bueno, esta parte necesita aguadas, alambrados, claro, potreros. Y tenemos distintas zonas que hoy seguiríamos perdiendo valores. Pero bueno, hoy la agricultura sí tiene, más con esta suba de retenciones, hoy volvió a ser un poco, no sé si con baja ganancia, digamos, poca rentabilidad. El rodeo pampeano se había comenzado a recuperar y recién deslizaste que había habido, no sé si un freno o una disminución. No. ¿Eso se espera que en el corto plazo se siga recuperando? Sí, nosotros con el digamos, tema con del rodeo, estos buenos precios. Sí, lo que pasa que, bueno, volvemos a lo mismo. Esto es cíclico y hoy, hasta de que la vaca pare, hasta que uno puede vender ese producto, pasaron 3 años. Entonces, quizás que hoy uno hace la apuesta de aumentar su rodeo en madres, en vientres, y cuando está teniendo el producto, ese productor que se quiso transformar, el valor o disminuyó o se mantuvo. Y en cuanto a lo que respecta el rodeo, la provincia de La Pampa, nosotros siempre entendemos que el stock que teníamos era el correcto. Hoy estábamos hablando de 1.400.000 vacas, con algo de 60.000 toros, con un porcentaje de destete del 68 al 69%. Esto, para que se den una idea, eran de 100 fábricas, 68 largaban humo. O sea, era una eficiencia... o sea, de 100 vacas, 68 parían, exactamente. Y entonces, eso se mantiene hoy. Eso hoy bajó un poco porque bajó la disminución de la hembra. Y hoy lo que estamos viendo es una rejuvenecimiento, no me sale rejuvenecimiento, sí. Claro, exactamente, del rodeo, porque se fue mucha vaca vieja china. ¿Viste? Esa vaca que iba acá frigorífico, claro, hoy los con un precio son bajo. Bastante jóvenes, y hay zonas que nos afectó la sequía. Hay zonas que se movió la hacienda. Y también, a ver, nosotros siempre decimos, la sequía es un periodo largo que se viene viendo. Los trabajos que se hacen desde el Ministerio de la Producción, las recomendaciones a los productores, es distinto a un desastre agropecuario, que ya sea un fuego o una inundación que viene en pocas horas. Entonces, esto eran decisiones netamente empresariales, como nosotros decimos, son todas empresas, los productores, que ellos tenían la decisión de que se le muera ese vientre o mal venderla. Hoy en día, con los números que tenemos, vamos a ver disminuido casi entre el 7 y el 10% el stock. Bueno, y ahora son los trabajos que tenemos que empezar a realizar para recuperar ese stock. Ricardo Baraldi, subsecretario de Asuntos Agrarios, como siempre, gracias. Bueno, gracias a ustedes. En unos minutos volvemos con la parte y el todo.
Seguimos en vivo en la televisión pública pampeana en esta fría noche pampeana. Estamos tal como lo habíamos adelantado con el secretario de Trabajo de la provincia de La Pampa, Marcelo Pedantá. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Leo. Un gusto estar acá. ¿Cuál va a ser el impacto del levantamiento de la barrera sanitaria al sur en el empleo en los frigoríficos y no sé, en otros sectores que se me escapen? Me parece que por ahora hay un grado de prudencia de los frigoríficos pampeanos y hay que diferenciar aquellos que tienen armado una base de logística, como puede ser el frigorífico de Speluzzi, que tiene la anónima, claro. Que tiene la anónima, tiene la boca de expendio. Esto hace que su propia producción, que coincido que puede haber en stock, la saque libremente sin ningún tipo de impedimento. También tiene ¿Y eso en qué los va a beneficiar a ellos pasarla del otro lado? Que pueden retomar turnos, ganan un nuevo van mercado. A trabajar más, van a trabajar lo mismo. O sea, para la carne con hueso hay un mercado habilitado que ellos lo tenían impedido, que hoy lo van a poder aplicar, lo van a poder desarrollar, porque ya tienen su base de logística. Ahora, tenemos frigoríficos como Carnes Pampeana, Frigorífico Pico, que tienen otro negocio, que ellos lo que están esperando es que... Ellos no tienen una red de supermercados asociada. O sea, tienen que salir vender. a generar la base de consumo para poder... Hoy, el consumo interno está en el periodo histórico más malo que reconoce la República Argentina. Sí. Que conoce la República Argentina. Entonces me parece que en ese marco va... Por supuesto que uno lo mira en perspectiva y hay un nuevo nicho de negocio, que es la Patagonia de la República Argentina, sobre todo como mercado con Neuquén, que por vaca muerta tienen un poder adquisitivo diferente. Pero me parece que tenemos que estar atentos al impacto que tengan las cuestiones. Yo creo que en niveles de empleabilidad en este momento no se va a notar un salto cuantitativo. ¿Y en el tema de las suspensiones o que podrían haber habido? A ver, vuelvo a repetir. Esto es tan básico como lo vamos a explicar cuando vemos empleo. El consumo. ¿Va a crecer porque cambió? No. Claro. La gente de la Patagonia va a tener la alternativa de comer de los mejores asados del mundo, que son origen La Pampa, a un precio que puede ser mucho más competitivo. Ahora, nosotros como pampeanos tenemos que estar atentos que ese nuevo comercio, que en esa nueva ventana, no nos repercute a nosotros en un aumento. Que se eleve el precio. En un aumento. Ahora, vuelvo a repetir, y en esto... O sea, ese era un temor que había en la clase política pampeana, que la apertura de la barrera pudiera influir sobre el precio Esto es el famoso mercado. Claro. A ver, pero bueno, vuelvo a repetir, que ya tiene ventaja desde solo pensar que nuestros industriales de la industria cárnica tienen la perspectiva de un nuevo negocio, es bueno. Ahora, salir corriendo que esto va a ser la panacea de nuestra industria cárnica, no. Me parece que la industria cárnica tiene otros males, como por ejemplo el valor del dólar, que no lo hace competitivo a nivel mundial, porque el valor del dólar hace que no sea rentable el negocio, y nosotros... ¿Y cómo opera eso en una exportación? ¿Por qué el precio del dólar bajo hace que el producto argentino de carne no sea competitivo a nivel nacional, internacional? Precisamente porque para comprar una vaca al nivel de 1.000.000 de pesos, claro, $1.000, vamos a hablar 1.100.000. Que acaba de decir Ricardo, es un 30% más caro. Para dimensionar el negocio de la industria cárnica, ¿sí? Para bien de capital, o sea, para comprar la vaca que después se convierte en la carne de góndola, estamos hablando de un costo de 12.000 millones mensuales. Eso es lo que hoy... O sea, 12.000 animales... 12.000 millones, son 12.000 millones. 12.000 millones de 11.000, 12.000 millones. Por ejemplo, hay un frigorífico que tenía su propio campo, su propia producción, que se la comieron, que no la pudieron renovar, porque los costos no dan. Entonces, vuelvo a repetir, trasladar automáticamente el levantamiento de la barrera sanitaria a la mejora de los niveles de empleabilidad, yo por ahora sería mucho. Pero la perspectiva es positiva y esperanzadora. Siempre es perspectiva. Ahora, la pregunta, ya que hablamos de trabajo y hablamos de salario, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina hoy? ¿La carne está cara o los salarios están baratos? ¿O las dos cosas? El modelo del gobierno nacional es un modelo de ajuste salarial. ¿Sí? No es una... Ahora vamos a empezar a ver la segunda etapa, pero el gobierno nacional ajusta sobre salario.
al no permitir... Pero dice que los salarios en dólares son los más altos de la historia del país. Sí, también dicen tantas cosas. A ver, claro. Leo, seamos serios. La Secretaría de Trabajo de la Nación no homologó un convenio que estaba por debajo de lo que dio la inflación de esos 3 meses, el convenio de empleado de comercio. Entonces, vuelvo a repetir, pero esto no es casual. El modelo cierra con un ajuste salarial. Eso trae una detracción. La casta serían los trabajadores. Totalmente, pero eso trae a la larga un mal que nosotros de la provincia de La Pampa lo venimos advirtiendo. Es la baja de consumo. Vos perdés poder adquisitivo de salario, dejás de comprar o restringís, porque el mérito del gobierno es que la gente, la clase media, dejó de consumir los artículos y fue buscando alternativa en artículos de menor prestigio, de mejor. Y todo lo contrario. Si no hay consumo, no hay venta y no funciona la rueda. Entonces vuelvo a repetir. Ahora entramos en la fase que quizás cuando yo vine el año pasado, no alcancé a ver un fenómeno. Yo decía que estábamos entrando en la tormenta perfecta sobre la empleabilidad. Y los últimos meses, las indicaciones, hasta este mes, hasta este trimestre, daban que el empleo no variaba. Seguíamos estando en 5.9, en 6.1, hasta que empezamos a ver esto. ¿Qué pasa ahora? El pretendido mensaje de la informalidad laboral ya no alcanza para llevar los niveles de la informalidad o los niveles de la empleabilidad a los números que supuestamente vendían como exitosos. Hoy ya hasta la informalidad. ¿Por qué? Porque ahora, hay un corrimiento. La informalidad es empleo también, ¿no? Sí, o sea, es empleo de no calidad. En términos del INDEC. Ese empleo es empleo. ¿Sí? O sea, alguien que tiene que tiene una mochila con pedido si vos ese mes van a Carlito, y Carlito hizo un pilar, es un trabajador que trabajó para el INDEC. Pero toda la anomalía para el sistema económico que trae el trabajo no registrado, primero, no tenés discusión salarial. El trabajo no registrado, claro, que el INDEC no registra. Que el INDEC no registra, y que además el INDEC te lo registra como hombre asalariado tiempo completo. No te dice que en el mes trabajó 3 horas. ¿Entendés? No te discrimina. El hoy subempleo. Claro. Eso empieza a fallar. Porque ya ni siquiera se encuentra en una changa para hacer un pilar. Porque quien tiene que hacer el pilar, que es el trabajador, que tiene salario medianamente acorde. Sí, el que este mes tuvo ya aguinaldo. Entonces, se supone que eso tiene que provocar... Pero, a ver, estamos con un ministro de Economía que nos dice que tenemos que vender los ahorros para poder pagar el alquiler. Para que el 10% lo dijo del ayer, país... Ni él se la cree. Bueno, ¿no? pero que el 10%, porque este es el problema de cómo se está rompiendo las capas sociales. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo y hay que discutirlo. Pasa que para una discusión tiene que haber la contraparte que tenga racionalidad en los argumentos. Pero si vos pretendés que un trabajador, ¿sí?, que con mucho sacrificio ha ahorrado algunos dólares, los venda para pagar el alquiler de su casa, para que un 10% de este país pueda ir a ver el Mundial de Fútbol, ver a su equipo preferido, ver a las estrellas mundiales, me parece que algo se va a quebrar. E inclusive lo estamos viendo en el día de hoy. Empieza una corrida. El quiebre de la sociedad lo está denotando el propio Caputo cuando... ¿Qué nos propone eso? Está mostrando una asimetría yo lo que terrible. estoy viendo, y desde la clase política para la sociedad, una mirada diferenciada. Empezamos a correr para el lado que la gente necesita que la clase política corra. Y eso es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Yo escuchaba el otro día a Monteverde, el que ganó el peronista que ganó en Rosario. Sí, la elección municipal de Rosario. Él planteaba que la cosa culposa de la clase política por la irrupción de esta salvajada que es Milei, en términos políticos, que se me entienda bien, en términos políticos... Ha corrido a la clase política hacia la derecha. Y porque la clase política tiene 2 desafíos. O asume lo que la sociedad está demandando, que es una responsabilidad en la reconstrucción de los lazos éticos entre el electorado y quien representa ese electorado, o se vuelca al mensaje, estamos todos derechizados. Entonces eso deja de tener responsable el dirigente político para tener responsabilidad la sociedad. La sociedad quiere eso. La sociedad quiere eso. Te digo que lo he escuchado mucho en la dirigencia pampeana radical.
Claro. De gente que conozco que es progresista y que es alfonsinista, y resulta que cuando sus posiciones públicas son más libertarias que alfonsinistas, dice, bueno, pero la base social del radicalismo se ha derechizado, por lo tanto yo como dirigente me derechizo. Ahí es lo que... ¿Eso te parece que tiene futuro electoral o no? No. Yo creo que si somos capaces, de los que a nosotros nos interesa la justicia social, un país con inclusión, desde el trabajo, desde el esfuerzo, no desde quizás una mirada excesivamente bondadosa, sino con la construcción de la sociedad de la clase media, de acá para futuro, me parece que van a quedar rezagados. Y ahí vamos a ver cómo retroceden y con qué mensaje. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Montenegro. No es que los argentinos un día nos fuimos a dormir y al otro día salimos todos de derecha. No. Hay un proceso de agotamiento de la instancia del diálogo y la representatividad de la clase media. Hemos ido a un extremo de un garantismo que nos olvidamos del albañil, de la maestra, de aquellos que tienen en el peronismo y sobre todo en el trabajo la vía para reformar y tener una vida pública, social y familiar diferente. ¿Cómo analizar las elecciones de Santa Fe? Porque... Ganó el peronismo. Claro. Ganó el peronismo. A ver, digámoslo. Públicamente aparece como que ganó Puyaro, pero cuando vas a los números, el 40% del voto sumado da que es peronista. Ganó el peronismo. Y de las 7 localidades además, más importantes, empezando por Rosario, Santa Fe, Rafaela, en 5 ganó el peronismo, pero eso en los medios, y yo creo que es uno de los actores que hoy distorsiona cómo se autopercibe el electorado. En los medios no está así. Se ha dejado hablar de las elecciones. Pero... Hoy ya no hablaron ni de las elecciones de Rosario o Santa Fe, ni las elecciones en Formosa, ¿no? Sí, pero vos fijate cómo hay cuestiones que la sociedad va marcando el tiempo, y te lo digo simplemente en la nueva actitud de muchos gobernadores de este país. Sí, sobre todo los gobernadores con peluca, Totalmente. Que ahora se le plantaron y acaban de forzar la ley jubilatoria con el aumento, la ley de Garrahan. La oposición de La Pampa, en La Pampa, hablemos de nuestro terruño. Parece que está en Bavia, ¿no? Ellos tienen un discurso, han perdido el eje de defender al pampeano. Es un discurso muy libertario. Pero porque se acomodaron a la encuesta. Entonces vos tenés... Pero se atrasaron un año. 3 grupos. Tenés el dueño del Fondo de Comercio, que es el que tiene el sello de la Libertad Avanza. ¿Sí? Tenés el socio minoritario que entró en ruina, que es el PRO. Y tenés el anciano, que tiene una herencia histórica que todos los argentinos necesitamos, que es el radicalismo. Entre esos tres no se pueden poner de acuerdo, porque en el fondo les quedó un solo bien, que es una sola candidatura. Y en eso nosotros tenemos que empezar a construir el nuevo mensaje de cara y al lado de la sociedad. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo claro. Sergio... Nos quedan 4 minutos y quiero hacerte una pregunta sobre las elecciones en La Pampa. Bueno, pero te termino con este... tuve la suerte de acompañar a Sergio en una reunión donde estaban los 18 colegios médicos. Digamos, si vos empezás a zarandear, el peronismo tiene poco, digamos, representación, si vos querés, en ese sector, y todos estábamos de acuerdo que si no nos unimos en la defensa de lo pampeano, de nuestra calidad de vida, de nuestra forma de vivir tranquilo. 18 colegios médicos del país. 18 colegios profesionales de la provincia de La Pampa, donde vieron que Esper va por las colegiaturas agrediéndolos. Y ellos entendían que no era una discusión ideológica, es una discusión de la realidad, de que vienen a jodernos la vida de los pampeanos con los mensajeros que ven cómo... Pero en general, el profesional medio de La Pampa, de lo que yo conozco, es bastante gorila. Hasta que le tocan la puerta. Ahora ya me la están tocando a mí. Entonces empiezan a reaccionar y piden... ¿Te parece que llega a eso? Sí. Yo creo que este modelo tan violento, tan avasallante, cruel, tan de un proyecto simplemente económico-financiero, sin construcción de fábrica, sin construcción de las relaciones entre los ciudadanos, sin ética, donde nos alegramos porque la bolsa aumentó 2 puntos, pero no decimos nada, que hay un trabajador que perdió su fuente de trabajo y que su hijo no va a poder ir a la escuela y que con lo frío que hace ni siquiera tiene para pagar el gas. Hemos perdido los argentinos. Eso está fuera de agenda. Está fuera de agenda. Lo tenemos que volver a traer. Pero respóndeme esta. ¿Qué tiene que hacer el peronismo para asegurar que estas elecciones de medio término, que suelen ser las más difíciles en La Pampa para el oficialismo, dé un resultado en el que, digamos,
no se pierdan representaciones tiene que hacer legislativas. Tenemos que cumplir con un mandato histórico que nos da ser el partido que representa a la clase media y a la mayoría de la sociedad. Y eso es muy sencillo, es volver a reconstruir la relación pero que dañamos. hay un sector, Marcelo, que acaba de sorprender a todos con una posición media extraña sobre Medanito, que parece que no está entendiendo el mensaje de que dice la marcha, ¿no? Todos unidos triunfaremos. El mensaje no se lo va a dar la política, se lo van a dar los trabajadores del 25 de mayo cuando vean que van a ir a buscar su trabajo y su trabajo no existen. Es cuestión de tiempo. El tema es el daño que Pero a vos hace. te parece que hay un candidato hoy, o unos candidatos a las elecciones legislativas que puedan tener el consenso de todo el peronismo piquense, pampeano, santaroseño, del interior? Me parece que el consenso lo tenemos que tener todos los que estamos en el partido peronista, de generar el apoyo. ¿Y hay un foro hoy donde puedan ponerse de acuerdo? Hay una discusión, hay una mesa donde... todos. Mirá, yo participo de una mesa donde están los representantes de todas las líneas y coincidimos en esto. Ahora, que haya vocaciones individuales de encabezar el proyecto, por supuesto. Y es legítimo. Es legítimo que... ¿Y habrá elección interna o tiene que haber alguien que diga? No, yo me parece que hay que tener la alternativa de escuchar a todos los que tienen interés, pero que el que tiene interés tiene que armar el consenso necesario para que esa mesa pueda apoyarlo concretamente. Si es una cuestión individual... O sea, hacer firmar a todos que va a haber... ¿Vale la firma hoy? No, digo, de alguna forma comprometer. Viste que se está quebrando la cadena de pago en los bancos. Si no no vale la de un cheque. Me parece que lo que tenemos que entender es que el boleto está picado y el tren se está yendo. O lo tomamos y empezamos, volvemos a hacer con fuerza, con un mensaje claro a la sociedad que representamos las necesidades y queremos ser la voz de los pampeanos para defendernos a nosotros mismos. Me parece que no es difícil. El tema está... ¿El camino es que reelijan los que están o que haya nuevos actores? No, el camino es que todos apoyemos al mejor hombre o a la mejor mujer que pueda representar las necesidades de los pampeanos. Sí, porque yo hoy escuché... Hay como una necesidad en la gente, para todos los partidos, ¿no? Como que haya caras nuevas o renovación de los dirigentes que ya tienen, digamos, cierta Milei fue trayectoria. una cara, pero porque no estamos viendo el momento. Milei es una cara nueva. Ahora, se te está quedando con tu historia, con la dignidad de tus hijos, con el futuro de tus esas hijos. Consecuencias, desde Ahora, luego, que se pagan, ¿no? Si el peronismo no deja de ser un movimiento vergonzante, es en donde ellos van a tener tierra fértil para seguir exponiéndonos frente. Y yo creo que tenemos que estar a favor, tenemos que caminar con la sociedad. Y yo creo que en el peronismo... ¿En eso hay consenso en el peronismo? Yo creo que la mayoría lo piensa igual. Vuelvo a repetir, en ese marco, y no hay que tenerle miedo, puede haber compañeros legítimamente que tengan una vocación individual de conducir el proceso y que vayan a interna. Mirá, nosotros los pampeanos tenemos un ejemplo claro. Los ha escrito, los ha editorializado, que es cuando tuvimos la interna Marín Jorge. Parecía que se acababa el peronismo y que no íbamos a romper. Y se recuperaron pueblos. Berna Bruna. Y recuperamos. Entonces, me parece. Ahora, también quiero darles una mala noticia a la oposición. El peronismo está en movimiento. Y no son ellos los dueños exclusivos de la juventud. Cuando vos vas a cada acto de asunción de unidades básicas, cuando vas, como me tocó ayer, acompañar a Ariel Rojas en la unidad básica de Toay, y ves que la gran mayoría de los asistentes son jóvenes, me parece que este proceso que terminó muy mal con Alberto Fernández, hay una retroversión por la necesidad misma de acompañar las necesidades. Marcelo pregunta, gracias. Siempre un gusto venir acá. Igualmente. En unos minutos volvemos. Va a estar Roberto Taragüí Rodríguez. Último bloque de La Parte y el Todo en esta fría noche pampeana. Seguimos en La Parte y el Todo analizando temas y problemas que nos interesan a los pampeanos y uno de ellos es la evolución de la pobreza. Para eso lo hemos convocado a Roberto Taragüí Rodríguez, que ha escrito un artículo que la verdad es que nos dice un montón de cosas que por lo menos en mi caso no sabía. Buenas noches, Taragüí. Hola, Leo. ¿Cómo estás? 42 años midiendo la pobreza en EBI, EPH
IDH. Explícame cómo es que en ese artículo vos concluís que dentro de los vaivenes de la economía argentina, La Pampa ha logrado que cuando se baja no baje tanto y cuando suba no suba tanto, la pobreza. O sea, cuando baja, que baje más, y cuando suba, que no suba tanto. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de eso? Vos que has estado en la administración pública. Sí, bueno, efectivamente, porque hablar de pobreza primero hay que explicar cómo la medimos. Estamos acostumbrados a ver la pobreza esta expresada en un gráfico así, que varía trimestre a trimestre, como Claro. es una pobreza por líneas de pobreza que se le llama, que es el ingreso, Claro. lo que la familia recibe en los bolsillos para mantenerse. Esa es la que se mide permanentemente a través de la encuesta permanente de hogares, La EPH. la EPH. Y después existe otro sistema que mide en forma más estructural, que es por necesidades básicas insatisfechas, se llama NBI, ¿no? Que son los niveles de carencia que tiene la gente, la familia, los hogares. Y está formado por un conjunto de variables, porque la que te decía hoy por línea de pobreza solamente está... Por ingreso. Claro, solamente por ingreso. Acá tiene 5 aspectos, 5 dimensiones, digamos. Entonces podemos decir que es La NBI. Es más completa, entonces. Claro, mucho más completa, por lo tanto es más difícil de mover y de manipular. Y de manipular y de moverse por las fluctuaciones de los mercados, de la cara del gobernador o del presidente. Entonces, mucho más estable. Y esta se hace cada 10 años. Cada vez que se hace un censo nacional de población hogares de vivienda para todo el país, entre todas las provincias, discriminada por provincia y localidad, se mide, se elabora en el gabinete, digamos, con todas las variables que lo componen, que son 5 dimensiones, se conforma el NBI famoso. Y eso nos marca cuál es la proporción de población, o de hogares, en este caso el que yo tomé fue de hogares, que está en condiciones no aceptables, digamos, de esas necesidades básicas insatisfechas. O sea, estamos hablando de bienestar, de alguna forma. Seguro, hablamos de bienestar. ¿Qué porción de la población no está en un estado de bienestar mínimo? Exactamente. Y no solamente estamos hablando del ingreso, sino de vivienda. Estamos hablando de vivienda, que son las condiciones de la calidad de la vivienda, si son aptas o no para vivir. Estamos hablando del servicio, si tiene servicio de retrete adentro. Claro, de baño. Estamos hablando de eso. Estamos hablando si cada 4 miembros hay alguno que tenga un ingreso familiar, cada 4, un ingreso. Y estamos hablando de las condiciones de los servicios y estamos hablando de si es suficiente esa vivienda para no vivir hacinado, digamos. Que no haya más de 3 personas por cada cuarto para dormir, porque nos da un hacinamiento crítico y no es bienestar eso. Claro. Entonces esto, medido en todo el periodo democrático, a partir del 80, el primer censo, hasta el 22, el último, nos da la evolución por provincia, o por jurisdicción, digamos, porque está Cava, que no es una provincia, así que hablamos de 24 jurisdicciones y 23 provincias. ¿Y cuál es el comportamiento de La Pampa en relación al país? Y ahí de esas necesidades básicas insatisfechas. Lo importante de esto es cómo está ubicada La Pampa en este indicador multidimensional. Desde sus orígenes, el año 80, La Pampa ya estaba en segundo lugar, después de Cava, con el 18,8% de necesidades básicas insatisfechas, digamos, en la proporción de población que tiene esa necesidad. Después de 42 años de gobierno del mismo signo político, gobiernos peronistas, bajó hasta 65% y llegó al 2,6% que fue la medición del último censo. Y esto lo ubica entre... O sea, NBI insatisfecho el 2% de la población en el exactamente, censo del que 22. Son 1.700 personas más o menos. Y eso, hogares. Claro. Hogares. 1.700 hogares. Que son los que se están
asistiendo a través de un programa que no recuerdo cómo se llama, pero que tiene su... Siempre son los más atendidos, por supuesto, porque son los más vulnerables. Son los ¿Y eso, que cuál es la causa por la cual La Pampa tiene un mejor comportamiento en el tratamiento Bueno. de la problemática que a toda sociedad actúa como una culpa, ¿no? Bueno. Cuando uno ve un pobre, hay gente que cree que el pobre es un mantenido. Cuando uno ve un pobre y es empático, sabe que el pobre es una deuda que tenemos como sociedad. O porque no le gusta trabajar. Claro. Entonces, bueno, lo que pasa es que depende de las políticas que se instrumentan, tanto a nivel nacional, en la macroeconomía, incidiendo en la macroeconomía del país, y es un techo que se perfora a cada una de las provincias. El dólar, la situación monetaria, Y la seguro, situación la de la política, inflación lo maneja la nación. Y los salarios y las paritarias, esto que estaban conversando recién. Que hay una paritaria con el uno que no puede aumentar más del 1% sí, una vergüenza, sí. Claro, de actualización, contra una inflación que como mínimo, y si tomamos que es viable esta forma de medirla, sacando varios servicios, ocurre que están muy por debajo, no van a llegar nunca a alcanzar los niveles de inflación verdadero. Entonces pasa eso. Ahora, ¿qué pasa con este indicador? Este indicador, la verdad, que es una revelación de que La Pampa en realidad es una provincia ordenada, es una provincia que tiene muy buenos valores gracias a los trabajos que se hicieron, muchas veces con Nación y otras veces en contra de Nación. Claro, infraestructura de vivienda, infraestructura de agua, de gas. Porque la infraestructura, por ejemplo, de vivienda, vos resolvés dos problemas. Resolvés desindicador, resolvés el hacinamiento y vas resolviendo la provisión de servicios. Claro, no resolvés el ingreso. ¿No qué? No resolvés el ingreso, o sí indirectamente a través de la construcción de vivienda, ¿no? Claro, pero no resolvés el ingreso de esa familia, porque ese si trabaja aquello empleado de la fábrica acá al lado, va a seguir ganando lo mismo. Que es como lo mide el EPH. O si la fábrica cierra porque no vende, como está pasando hoy, se queda desempleado. Entonces, lo notorio de estas 5 oportunidades de medición es que hubo un periodo allá al surgimiento de la democracia, en los principios de los 80, donde había un 23% de pobreza para todo el país y hoy bajó a 6%. Pero hubo intermedio gobiernos, como lo de la década del 90, que deterioraron ese índice, donde 17 provincias fueron las que aumentaron los niveles de pobreza, de NBI, para explicarlo así. Y también ocurrió durante el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri no se construyeron una vivienda, y como está ocurriendo ahora, que hace 2 años que no se construye ninguna vivienda Fonavi. Entonces eso tiran para abajo, mejor dicho, levantan estos niveles de pobreza estructural de NBI, por NBI. No hay obras públicas, más pobreza estructural. Y esto es lo que pasa, y si aparte afecta los ingresos de la gente... Sí, es una dimensión que a veces cuando se habla de pobreza se olvida, ¿no? No, claro. Que alguien puede no ser pobre pero no tener casa, y alguien puede ser pobre pero tener casa, servicio, baño adentro, y tener no más de 3 personas durmiendo en cada dormitorio, lo cual es una dimensión que a veces los monetaristas se olvidan. No, claro. Y en el medio la pauperización, que es cuando se te va deteriorando todos los bienes materiales que tiene ese hogar. Claro. Es otra forma de sumirse en la pobreza. No puede reparar su casa, no puede pintar su casa. El día que tenés que arreglar tu casa, tenés que tener $1 millón de dólares. Por el no lo podés arreglar, claro. No lo arreglas más. Taragüí, ya que te tengo aquí, quiero hacerte una pregunta que creo que alguna vez te la hice, pero viene bien que la reiteremos. La Pampa, a raíz de esta cuestión de la multidimensionalidad que tiene, digamos, el deterioro económico y social de una parte importante de la población cuando hay políticas neoliberales como esta, desarrolló el Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Hubo fuertes críticas al Índice de Desarrollo Humano que La Pampa planteó como una forma mucho más perfecta de medir la pobreza. ¿Cuál es tu opinión sobre el Índice de Desarrollo Humano? Bueno, a mí me parece que es un indicador que mejora. Y porque aparte mejora la percepción real de lo que es la pobreza o los sectores que están
en el piso de la pirámide. No, primero, es digamos, un operativo, una investigación que tiene un consenso y una validez internacional. Yo me puedo comparar con Jamaica. La Pampa puede compararla. Por lo tanto, desde ese punto de vista de la territorialidad o, digamos, la expansión es muy grande, es muy buena. Y tiene otras variantes, pero es como si fuera una variante del NBI. Yo no estoy ni en contra ni a favor, es uno más que agrega. Por eso en este artículo que sale publicado hoy, digo, para el que no cree que este indicador, porque yo digo, lo que acá está dicho está corroborado y el que quiera puede ir a buscar a los censos. Y si por ahí me dice no, porque por ahí veo que hay algunos bardeos en las redes, bueno, que se tomen el laburo, aunque sea si no saben. Y si no comprenden lo que vaya y que miren un censo, o que le digan a la hermana que va a la escuela que por favor que le ayuden a interpretar lo que se está diciendo. En vez de bardear, no puede ser que La Pampa tenga. Entonces yo lo que digo es que en todos estos 42 años La Pampa estuvo 3 décadas, 3 periodos censales, en el segundo lugar después de Cava, que fueron los primeros 3 años de la segunda mejor provincia en relación a la menor cantidad de gente en línea de pobreza o de necesidades básicas insatisfechas. Y ahora, las últimas 2 mediciones, digamos 2010 y 2022, estamos en primer lugar. Y esto quiere decir, le gusta a quien le gusta, política de por medio, que esta es la realidad de La Pampa. Entonces, La Pampa encontró una forma de desarrollo para que su población esté bien. Siempre va a faltar cosas, pero tiene este indicador que la verdad que es demasiado fuerte como para ignorarlo. Pasa que a algunos no les interesa hablar de esto y salen... Sí, o tal vez el tema es que desde el presidente para abajo hay una forma de discutir la realidad que tiene que ver con el insulto, que tiene que ver con la descalificación, sin entrar a considerar los datos duros que se están mostrando, ¿no? Sí, cuando el presidente dice que los salarios en dólares aumentan, lo que hay que decirle es que aumentaron 3 veces más la carne, por lo tanto estamos comiendo menos carne que hace 135 años. Sí, o que los salarios en el 2015 estaban a $650 y comparado con cualquier país de Latinoamérica éramos el primero. Claro. Y ahora somos el último con $250. Entonces eso también hay que decirlo. Y así como Marco, que hubo gobiernos neoliberales en todo este periodo que perforaron el techo de las provincias, que las perforan, algunos gobiernos logran sustituir, pero es en parte, porque ¿cómo resolvés vos 7.000 viviendas que te falta del Fonavi en el periodo de Macri? Claro. Y la provincia puede La Pampa tenía 2.000 viviendas anuales. Bueno, claro, 1.200 desde 1978 a 2015 La Pampa tuvo 2.000 viviendas anuales de promedio en construcción. De promedio, claro, habría que verlo. Están debiendo ya entre Macri y Milei algo así como 10.000 viviendas. 12.000 viviendas. Sí. Bueno, y fíjate que el parque de viviendas de La Pampa, aproximadamente el 30% son viviendas sociales. Y esto no lo tiene cualquier provincia. Y estoy hablando del primer periodo democrático, de los inicios, cuando arrancó acá con Marín el tema de las 5.000, las 3.000, todo eso, y las obras, ¿no? Eso también es bienestar y eso es calidad de vida, y eso no es NBI negativo, es NBI favorable, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero hubo etapas especiales, sobre todo con el kirchnerismo, en la época del 2000 al 2010, fue cuando todo el país con 22 jurisdicciones aumentaron, mejoró los índices, mejorando los índices. En cambio 2, que hubo algunos problemas en la Patagonia con algo muy específico, muy particular. Entonces, que esto quede claro para el pampeano. Los gobiernos nacionales liberales nos producen caos, nos producen desquicio y nos producen pobreza. Y los gobiernos progresistas, aunque no les gusta, o populares, con Estado presente, hacen obras públicas, entre ellos hacen vivienda, los chicos pueden ir a la escuela y se los puede atender aunque seamos poca población. Roberto. No nos preocupamos porque seamos pocos, no nos preocupemos porque seamos pocos.
no es malo que seamos pocos, porque Roberto, podemos estar mejor. Se nos terminó el tiempo, pero como siempre, gracias por aportar claridad y racionalidad al debate. No, al contrario. Bueno, nosotros damos por finalizado así un nuevo programa de La Parte y el Todo, el programa que intenta todos los miércoles a la noche en vivo por la televisión pública pampeana poner en debate temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Buenas noches.